El Instituto de Justicia Constitucional, adscrito a la Corte de Constitucionalidad, presenta 200 años de constitucionalismo guatemalteco. En 1807 se llevaron a cabo los tratados de Fontainebleau entre el emperador Napoleón y el rey de España, Carlos IV. En estos tratados, España le permitiría a los ejércitos franceses penetrar a su territorio para dirigirse a Portugal e invadir Portugal, que era aliado de Inglaterra. Sin embargo, la intención de Napoleón era apoderarse del territorio español. Se habían dado pugnas entre Carlos IV, rey de España, y su hijo, el príncipe de Asturias, Fernando, quien había fraguado contra su padre, a tal grado de obligarle a abdicar en su persona. Esto en el año 1808. En 1808 ingresan al territorio español las fuerzas de Napoleón. Ante esto, se hace una convocatoria a Carlos IV a la ciudad francesa de Bayona, donde se le hizo abdicar. Asiste también Fernando VII, quien renuncia al trono español. Dentro de este marco, Napoleón hace que rija en España una constitución en la cual misma él participa sin consulta a la soberanía del pueblo español. Este documento se conoce como la Constitución de Bayona, que entró en vigor en mayo de 1808. En esta Constitución se le da todo el poder a la figura de el rey, aunque también se habla de algunas garantías individuales, dado a que el texto en cierta manera está inspirado en la Revolución Francesa y en tradiciones españolas. Pero la intención de Napoleón fue abdicar, o que abdicaran los monarcas españoles, como ya se había dado esta problemática a Carlos IV, a Fernando VII, y es entronizado como rey de España José Napoleón, hermano del emperador, quien va a reinar entre 1808 y 1813 como José I. Pero su reinado va a ser repudiado por el pueblo español. Serán muy pocos los que le secundan, y estos serán llamados o apodados los afrancesados. Hay un repudio entonces general ante la figura de José I, José Napoleón, apodado José o Pepe Botellas. Mientras tanto, rige en España esta Constitución francesa, llamada Constitución Española en francés, y rige entonces en lo que es la España peninsular y sus dominios en América. En varios de los territorios americanos fue rechazada, muy particularmente entonces en Guatemala.
la ciudad de Guatemala desconoce la Constitución de Bayona y prepara un acto de lealtad y júbilo al rey de España, reconociendo entonces a Fernando VII como rey de España y de las Indias. Se prepararon festejos para el día 12 de diciembre de 1808, bajo el lema Guatemala por Fernando VII. Hubo una serie de actos, de ceremonias, y los artistas y grabadores prepararon temas alusivos a la monarquía borbónica representada en Fernando VII. Luego debemos de recordar que en Guatemala van a haber una serie de sucesos que nos hacen y nos acercan mucho a los intereses peninsulares, que siguiendo las instrucciones de la regencia de España en 1810, el Ayuntamiento de Guatemala elige al presbítero Antonio de Larrazábal y Arribillaga como el diputado representante de Guatemala ante las Cortes. Debemos entonces de entender lo siguiente: está en vigor la Constitución de Bayona, la cual no cuenta con el respaldo del pueblo porque no fue propuesta en un sistema electoral popular, sino que impuesta por Napoleón. Además, centra en la figura del rey todos los poderes. Asimismo, es confesionaria, porque establece que la única religión que se reconoce en el reino español es la católica, apostólica y romana. Mientras tanto, la guerra entre España y Francia se ha intensificado. España se va a gobernar por las llamadas juntas, la Junta Central. Luego esta Junta Central finalmente se convierte en la regencia de España, reconociendo al rey Fernando VII, que está en cautiverio en Francia, pero se le reconoce como el rey de España. La regencia hace entonces la convocatoria a Cortes en Cádiz, un territorio que también está asediado. Se reúnen inicialmente en la isla de León, esto es en la bahía de Cádiz, trasladándose posteriormente a la propia ciudad de Cádiz, en la iglesia de San Cayetano. En 1810 se llevan a cabo entonces las sesiones inaugurales. Ese mismo año llegó Larrazábal, representante de Guatemala, a España, pero se va a incorporar a las Cortes hasta 1811. Larrazábal va instruido por el Ayuntamiento de Guatemala tras las propuestas que se prepararon por José María Peinado, en las cuales se indica que debe de haber libertad de comercio, debe de haber igualdad, libertad de prensa. Estas instrucciones, conocidas como de Peinado, son entonces la base para las distintas alocuciones que va a tener el representante Larrazábal en las Cortes, siendo un hombre
con vasta preparatoria y elocuente, pues llega a destacar en las Cortes. Fue así como en el año 1811 fue electo presidente de las Cortes españolas. Mientras tanto, se trabaja arduamente. Cerca de 250 diputados, tanto peninsulares como hispanoamericanos, en este documento que marca el inicio de lo que sería el liberalismo español, el cual, manejado también por las corrientes enciclopedistas franceses, el documento busca un país soberano, un país donde radique el poder del pueblo, donde haya división de poderes. De esta manera, el día 19 de marzo de 1812, en un acto solemne, se promulgó la Constitución de Cádiz. Las personas congregadas gritaban alrededor de las Cortes: ¡viva la Constitución! ¡Viva la Pepa! Esto fue 200 años de constitucionalismo guatemalteco.